Dios lo bendiga, hermanos y amigos. Dios me lo bendiga y lo guarde. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por mi perfil de Facebook, por mi canal de YouTube, en el Con de Dios. Amén. Bueno, dándole gracias a Dios por permitirme un día más predicar su palabra. En esta ocasión tengo otra vez el privilegio de continuar predicando la carta a los romanos. Carta que, como dije ayer, es uno de los tratados evangelístico más maravilloso que hay. Es una obra maestra del Espíritu Santo, escrita por medio de la mano del apóstol Pablo, y es un gozo, un privilegio y también una responsabilidad muy grande predicar esta epístola a los romanos, que, como su nombre lo indica, va dirigida a la iglesia que está en Roma. ¿Amén? Y ayer vimos cómo solamente en el saludo Pablo comienza a predicar el evangelio. En el saludo de Pablo a los romanos está cargado del evangelio, está cargado del poder de Dios, está cargado de Jesucristo, está cargado de la verdad, está cargado de mucha teología. Amén. Si quieren, perdón. Si quieren ver el video completo, por aquí, por mi perfil de Facebook, Giovanni Vilche, si quieren ver el video completo de todo lo que dije sobre la saludación, sobre Romanos 1 del 1 al 7, por aquí por mi perfil de Facebook, en el video anterior a este, lo pueden encontrar por mi canal de YouTube en el Con de Dios. Vamos a comenzar con los versículos que nos corresponden el día de hoy. Perdón, hermano. Vamos a estar en Romanos 1 del 8 al 15. Del 8 al 15, sí. Vamos a leer primero Romanos 1 del 8 al 12 y luego lo interpretamos y seguimos. Ahora vamos a leerlo completo. Amén. Hasta el 15. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Ven? Porque de Dios me Dios, a quien sirvo en mi espíritu, que en el evangelio de su Hijo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar comenzó en vosotros siempre mi oración, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo verlos para comunicarlo al mundo espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros un fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su evangelio, que da vida, que salva y que renueva. Que da vida al humilde de espíritu, que humilla al soberbio y que permanece para siempre. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a ir interpretando el texto con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que todo lo que yo diga sea verdad, porque Dios es veraz. Que todo lo que yo diga sea guiado por el Espíritu Santo, porque Él me guía a toda verdad, y que todo lo que yo diga sea para gloria del Padre, en mi Señor amado Jesucristo el justo. Amén, amén. Ok. Primeramente, doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros,
de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Fíjense que Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo por causa de los hermanos que están en Roma. Porque su fe se divulga en todo el mundo. Es decir, estos hermanos romanos tenían una fe viva, es decir, su cristianismo era visible por su comportamiento, es decir, ellos estaban dando de buen testimonio de Cristo. Ellos estaban impactando a muchos lugares del mundo por medio de su comportamiento cristiano. ¿Ok? Porque dice con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, y a eso estamos llamados. Nosotros somos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser luz del mundo. Y dice la palabra que así alumbre vuestra luz a los hombres, para que viendo vuestras buenas obras glorifiquen al Padre. Y esto es lo que estaban haciendo estos hermanos romanos. Este ejemplo de los hermanos romanos lo tenemos que imitar. Tenemos que ser luz del mundo, que nuestras obras reflejen a Cristo, impacten a otros positivamente, hermanos. Recordemos que como luz del mundo somos guías de ciegos, somos guías para que las naciones, para que los que no conozcan a Cristo, lo conozcan. Y ciertamente, la mayoría de los gentiles no leen la Biblia. La mayoría de las personas no leen la Biblia. Así que lo más cercano que muchos van a estar de Dios es a través de nosotros, por nuestro comportamiento, por nuestra buena manera de vivir la vida cristiana, por nuestro parecido a Cristo. Muchos pueden llegar, muchos pueden ser impactados, muchos pueden ser llamados por Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Él da gracias a Dios por el comportamiento santo, por la fe de los hermanos que están en Roma. ¿Por qué? Porque por medio de su testimonio el Evangelio está impactando en otras partes, porque por medio de su fe Cristo es conocido en otros lugares, por medio de su comportamiento, de su manera de vivir. Amén. Por medio de cambio que ha habido en su vida. Y eso tenemos que apropiarnos nosotros de ese ejemplo, del ejemplo de los hermanos en Roma, que han hecho con su testimonio, con su buena conducta cristiana, con su reflejar a Cristo, han impactado en otras partes del mundo. Y a eso estamos llamados, hermanos, a impactar. A que cuando la gente nos mire diga, Berta, pero ese hermano, esa hermana, tiene ese amigo, ese hombre tiene algo diferente a los demás, tiene un brillo extraño. Yo me siento bien cuando estoy con él. Yo quiero averiguar qué tiene él. Que nuestro comportamiento se parezca al de Cristo, que nuestras acciones reflejen la de Cristo. Que nosotros reflejemos la luz de Cristo al mundo. A eso estamos llamados. Nosotros somos llamados por Cristo luz del mundo. Así como Él es la luz del mundo. Tú y yo que tenemos a Cristo en el corazón, tú y yo que tenemos las primicias del Espíritu, somos luz del mundo. Amén. Y como luz del mundo, nuestro deber es impactar al mundo con esa luz. Es que la luz que está en nosotros, que es la luz de Cristo, disipa las tinieblas del mundo.
Y eso lo podemos hacer también con nuestro testimonio. Fíjense que Pablo le daba gracias a Dios mediante Jesucristo por todos los hermanos que había en Roma, porque la fe de ellos había llegado a muchas partes del mundo. La fe de ellos, porque ellos obraban conforme a su fe. Porque la fe era viva y lo llevaba a obrar como Cristo, a reflejar esa luz. Y muchos eran impactados por la fe de ellos. Entonces así tenemos que ser nosotros. Y me incluyo. No solamente tenemos que conformarnos con predicar un evangelio, que sí, obviamente es importante, es fundamental, es trascendental la predicación del evangelio, porque sin ella nadie se salvaría. Pero también hay que esforzarse y pedirle a Dios, obviamente, que ponga en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, porque sabemos que en nuestra fuerza nada podemos hacer, de vivir una vida cristiana, de vivir una vida moderando a Cristo, reflejando la luz de Cristo, para que eso pueda impactar a otros, porque muchos no leen su Biblia. La Biblia que leen muchos somos nosotros, tú y yo, que somos cartas abiertas al mundo, amén, como dice la Escritura. Entonces es muy importante seguir el ejemplo de estos hermanos romanos, que nuestra fe sea notoria a muchas personas, en muchas partes, amén. Y qué bonito, ¿verdad? Que el apóstol Pablo no tiene envidia. No tiene envidia ministerial, sino que le da gracias a Dios por el comportamiento santo de su hermano, que está impactando al mundo, que está haciendo que el evangelio se extienda más. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces hay hermanos en la iglesia que tienen celos ministeriales, que cuando ven que un hermano está creciendo, que cuando ven que un hermano Dios lo está promoviendo, digámoslo así, ellos no se alegran por el hermano. Miren, nosotros tenemos que alegrarnos por el hermano que está haciendo que Cristo sea conocido, que Cristo sea famoso. Nosotros tenemos que alegrarnos por ese hermano, aunque no somos nosotros. Si es mi hermano en Cristo y si está trabajando conmigo para el Señor, y si es parte de la iglesia de Cristo, hay que alegrarse por el éxito ministerial del hermano. Perdón. Hay que alegrarse, hermano. Tenemos que alegrarnos cuando por medio de otros hermanos, cuando el ministerio de un hermano en Cristo crezca, tenemos que alegrarnos, porque significa que el nombre de Cristo se hace más famoso. Significa que muchos conocen, que muchos más están conociendo a Cristo, que muchos más están siendo salvados. No tenemos que tener celo de los hermanos, sino darle gloria a Dios como Pablo, que le estaba dando gloria a Dios por medio de Jesucristo, porque por medio de sus hermanos romanos, por medio de su fe se estaba extendiendo el evangelio aún más. Entonces hay que darle gloria a Dios cuando veamos que un hermano está creciendo, que Dios está promoviendo un hermano, que Dios hace grandes cosas por medio de un hermano. Hay que darle gloria a Dios por medio de Cristo Jesús, por la vida de ese hermano. Y hay que orar por ese hermano para que el Señor lo siga perseverando, para que el Señor lo siga firmando, para que el Señor le siga dando sabiduría y Dios siga siendo glorificado por medio de él, porque ese es el objetivo. El objetivo es glorificar a Dios, el objetivo es dar a conocer el nombre de Cristo, el objetivo es que muchos sean salvos para la gloria de Dios Padre. No importa si lo hago yo o lo hace otro. Igual todos somos miembros de la iglesia de Cristo, amén. Todos trabajamos para una misma causa, amén. Entonces esto también lo podemos tomar de allí. Podemos tomarle dos cosas.
La primera es aprender de los romanos, de los hermanos de Roma, a predicar el evangelio con nuestro testimonio, hacer que nuestra fe impacte a la demás persona, hacer que el nombre de Cristo sea glorificado por nuestro comportamiento, por nuestras actitudes cristianas piadosas. Y segundo, hay que aprender el amor de Pablo por la iglesia, que no tiene celos, sino que le da gloria a Dios por tales hermanos. No importa si tú tienes un hermano que en la iglesia te cae mal, o lo que sea. Si tú ves que ese hermano está siendo promovido y por ese hermano, en nombre de Cristo, en nombre de Dios, está siendo hecho más famoso y muchos más están conociendo a Cristo por él y muchos más se salvan por la predicación del evangelio que sale de su boca. Entonces tú dale la gloria a Dios porque él está haciendo el trabajo en la obra al igual que tú. Amén. Entonces, bueno, podemos ver esto en este versículo 8. Dice, porque testigo me dio a quien sirvo en mi espíritu, que el evangelio, sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago menciones de vosotros en mis oraciones. Pablo pone a Dios como testigo y dice, porque testigo me dio, o sea, porque Dios sabe que lo que yo les voy a, que lo que yo les voy a decir a continuación es cierto, de que yo hago memoria. Vamos por partes, vamos por partes, perdón hermano, vamos a ir por partes, porque testigo me Dios a quien sirvo en mi espíritu, ¿ok? Vamos a tratar primero esa parte. Testigo me dio, ¿qué quiere decir? Pablo está poniendo como testigo a Dios de lo que él le va a decir. O sea, es como que si Pablo dijera, lo que yo voy a decir, Dios sabe que lo que yo le voy a decir ahora es cierto. Testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, ¿ok? A quien sirvo en mi espíritu. Recordemos que el evangelio es espiritual. Si nosotros queremos servir a Dios correctamente, si nosotros queremos agradar a Dios y hacer las cosas bien para Dios, tenemos que ser espirituales, tenemos que ser guiados, servir a Dios en el espíritu, porque en la carne no hay nada bueno. Es decir, si yo quiero servir a Dios en mi carne, si yo quiero servir a Dios por mi fuerza, yo lo puedo hacer, pero no va a ser efectivo, pero no es lo que Dios quiere. Lo que le servimos a Dios, lo que le buscamos a Dios, es más, lo que le alabamos a Dios, tenemos que hacerlo todo espiritualmente. Tenemos que adorarle el espíritu en verdad, pero también el andar de Cristo, el andar en Cristo y el movernos es espiritual. O sea, el espíritu a la verdad está dispuesto, dice la Escritura, dice mi Señor Jesús, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo servimos nosotros correctamente a nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo? Cuando andamos en el espíritu, cuando somos espirituales. De esa forma le servimos correctamente, porque si buscamos agradarle por nuestra carne, por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, no vamos a poder. Lo podemos intentar, obviamente, pero no va a ser algo del agrado de Dios. No va a ser algo bien visto por Dios. No va a ser algo en lo que Dios quiera estar involucrado. Lo que servimos al Señor
en el Evangelio, como lo dice Pablo, en el Evangelio de su Hijo, tenemos que hacerlo espiritualmente. No podemos estar en la carne, no podemos quererlo hacer con nuestra fuerza, con nuestra inteligencia, no podemos querer que nos vean a nosotros, no podemos querer llamar la atención para nosotros. Eso es estar en la carne. Los que andan en el Espíritu, los que en el Espíritu sirven a Dios en su Evangelio, en el Evangelio de su Hijo, buscan que toda la gloria sea para Dios, buscan resaltar el nombre del Señor, buscan darnos a conocer, buscan hacerlo más famoso de lo que Él es, no buscan la atención para ellos. Esos son los que andan en el Espíritu, los que no hacen las cosas para agradar a los hombres. Pablo no hacía las cosas para agradar a los hombres o para caerle bien al pueblo de Israel o para caerle bien a alguna nación gentil. Pablo hacía las cosas para agradar al Señor que le envió a Jesucristo. Por eso él servía en el Espíritu, porque él siempre andaba. Cuando él predicaba el Evangelio, él lo hacía en el Espíritu. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, estaba en él proclamando la palabra de verdad. Amén. Abriendo la boca de Pablo y predicando el Evangelio. Y Pablo era usado, amén, por Dios y por Cristo, para que el nombre del Padre y del Hijo fuera glorificado. Por eso es muy importante, hermanos, que en cualquier ministerio que hagamos, tener el respaldo del Espíritu Santo, porque eso hace toda la diferencia. Recordemos, Pedro negó a mi Señor Jesús 3 veces, fue un cobarde, huyó como todos los demás apóstoles. Pero cuando vino sobre Pedro el Espíritu Santo, se atrevió a predicarle a muchos judíos con valentía y de nuevo, y se convirtieron, si mal no recuerdo, 3,000 personas. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Pedro mejoró? ¿Pedro cambió? No fue Pedro. Lo que cambió fue que el Espíritu Santo estaba con Pedro. Y el Espíritu Santo hizo que Pedro fuera valiente, y hizo que Pedro hablara según verdad, y hizo que toda esa gente se convirtieran. Entonces hace una gran diferencia. Hace una grandísima diferencia el Espíritu Santo, una diferencia definitiva y trascendental. Amén. Entonces, bueno, que si central hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Pablo tenía siempre presente en las oraciones, en sus oraciones, a los hermanos de Roma, a los que va dirigida esta epístola, esta carta a los romanos. Y esto es algo muy importante que podemos nosotros también imitar de Pablo. Ya tenemos que imitar, tenemos 2 cosas que imitar. Bueno, 3 cosas. Primero, el buen testimonio de los romanos, que hacía que el Evangelio fuera conocido por muchos. El buen corazón de Pablo, el buen sentir de Pablo de orar por ellos, de dar gracias a Dios por ellos y no tener celo de ellos. Y tercero, ahora nos dice que Pablo ruega, que Pablo siempre lo tiene presente en sus oraciones. Amén. Y hermano, y es que muchas veces nosotros fallamos en eso también, es decir, y me incluyo pues. A veces nosotros estamos tan cargados y nos centramos tanto en nuestro propio problema, en nuestras propias necesidades, que olvidamos que somos parte de un cuerpo, que somos parte de una asamblea santa, que también tiene los mismos problemas. Es decir, una vez se enfrasca tanto en orarle a Dios por nuestras necesidades y nuestras aflicciones, que olvidamos que nuestros hermanos también están pasando por los mismos procesos, y inclusive aún peores que nosotros. Entonces es muy importante, hermano, eso. Orar los unos por los otros, interceder los unos por los otros.
en nuestras oraciones siempre tengamos presente a los hermanos en Cristo. Siempre, no solamente tengamos presente nuestras necesidades, nuestras debilidades, nuestras aflicciones, que obviamente es importante, pero también la de los demás hermanos, pero también la del resto del cuerpo de Cristo, porque es muy importante recordar que todos los cristianos tenemos luchas, batallas, tentaciones, y hacemos bien en orar los unos por los otros para que Dios nos fortalezca y nos ayude a vencer las debilidades, las tentaciones y los días malos que nos toque vencer. Amén. Y Pablo obviamente pedía por ellos, también podía estar Pablo pidiendo por ellos, rogando en todo tiempo, teniéndolos presentes en las oraciones, para que ellos siguieran dando el buen testimonio que ellos estaban dando. Para que su fe no desmayara, sino que se mantuviera fuerte como lo había estado hasta ahora. Para que ellos siguieran dando buen testimonio de Cristo a las demás naciones. Tal vez Pablo estaba orando por ellos para que el Señor nuestro Dios los ayudara a perseverar, los ayudara a seguir fieles, los ayudara a seguir firmes, los ayudara a seguir reflejando a Cristo. Esa también podía ser una petición de Pablo a Dios por estos hermanos romanos. Aunque en la Biblia no lo dice con esa actitud, no le dice que le rogaba Pablo a Dios por los romanos, por estos hermanos. Pero es una opción que Pablo rogara a Dios por esos hermanos que perseveraran igual en la fe, que siguieran dando buen testimonio de Cristo, que siguieran siendo luz al mundo, que siguieran impactando mucho con su buen testimonio. Amén. Así que, hermanos, recordemos que nosotros somos llamados a orar los unos por los otros. Nunca, y me incluyo, tengo que comenzarlo a hacer, porque a veces oramos por nuestras necesidades, oramos por nosotros y no tenemos en cuenta que nuestros hermanos en Cristo también tienen sus propias luchas y también necesitan que se ore por ellos, incluyendo nuestros pastores, hermanos. Oren por sus pastores, oren por su iglesia, oren por todos los hermanos que conozcan y es más, oren hasta por los que no conozcan. Oren por todos los hermanos que el Señor está usando alrededor del mundo para hacer grande su nombre. Oren por todos aquellos hermanos que como estos romanos hacen y están haciendo cada día más y más en nombre de nuestro Dios y de su Cordero famoso. Oren para que Dios los mantenga firmes, para que Dios los mantenga fuertes, para que Dios los mantenga perseverando. Oren por todos los pastores. Perdón, me incluyo. Oremos por todos los pastores de sana doctrina que predican la palabra a tiempo y fuera de tiempo, que predican la palabra que a muchos no les gusta oír el verdadero evangelio, porque a muchos les gusta oír falso evangelio, y eso sí se llenan y tienen miles de seguidores y cuentas de YouTube de 1 millón, de 2 millones. Oremos por todos aquellos que se esfuerzan, que el Espíritu Santo está en ellos, haciendo a nuestro Dios y a su Cordero más famoso cada día. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Amén. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, próspero viaje a ir a vosotros. Fíjense bien. Una de las oraciones que Pablo le hacía a Dios era que Él le permitiera
que Dios le permitiera a Pablo ir a visitar a los hermanos y que le permitiera un buen viaje para ir a visitar a sus hermanos en Roma. Entonces, mi querido hermano, aquí podemos ver algo. Miren, el anhelo de Pablo era visitar a estos hermanos que estaban dando tan buen testimonio de Cristo en el mundo, a estos hermanos que Pablo siempre se acordaba de ellos en sus oraciones. Pablo, en anhelo, el deseo de su corazón, el deseo de su corazón era el visitarlos, amén, en estar con ellos personalmente, amén. Y esto me lleva a pensar, hermano, que nosotros como cristianos, como cuerpo de Cristo, como parte de la gran familia de Dios, tenemos que añorar, tenemos que desear, tenemos que anhelar en compartir con nuestros hermanos, en tener comunión con los santos, en tener comunión los unos con los otros. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, porque como dice el Salmo 123, allí derrama Jehová bendición y vida eterna, cuando estamos unánimes en un mismo sentir. Amén. Entonces, tenemos que como familia tener una comunión, que anhelar estar con nuestros hermanos, anhelar estar con los que piensan como yo, anhelar estar con los que tienen la misma fe que yo, anhelar pasar tiempo de caridad, buen tiempo de caridad con ellos, con los que son de Cristo al igual que yo, con los que son de Cristo al igual que tú. Tienes que anhelar compartir con el pueblo de Dios. Pablo anhelaba ir y compartir con estos hermanos. No puede ser que haya hermanos que digan, no, yo quiero a Dios, pero yo quiero a Cristo, pero yo no voy a la iglesia, porque en la iglesia hay puro hipócrita. Entonces, si él dice eso, un ejemplo, ¿no? Si algún hermano llegara a decir eso, él sería el hipócrita y él no ama a Cristo realmente, porque nadie puede amar a Cristo si no ama a su cuerpo. Nadie puede amar a Cristo si no ama a su esposo. Es como un esposo que le diga yo a alguien, a mi hermano, por ejemplo, no, Giovanni, yo te amo a vos, pero odio a tu esposo. Sí, Giovanni te va a decir, mi hermano va a decir, pero Giovanni, vos estás loco, ¿cómo no me podés amar a mí y odiar a mi esposo? Porque lo que vos le hacés a mi esposo, me lo hacés a mí. Así mismo, todo el que dice que ama a Cristo, pero odia o no quiere ir a la iglesia, porque hay pura gente hipócrita, entonces es un mentiroso y un hipócrita. Amén. Entonces nosotros como hijos de Dios, como nacidos de nuevo, como parte del pueblo de Dios y de la gran familia de Dios que somos, tenemos que añorar, tenemos que anhelar esa comunión con los hermanos de Cristo. Recordemos que la iglesia primitiva, ¿verdad? Dice la Escritura que tenían todas las cosas en común, que si algún pobre, que si alguien estaba más necesitado o necesitaba de algo, los que tenían más recursos vendían sus propiedades para suplir las necesidades de ese hermano. Entonces, así de estrecha, así de íntima, así de hermosa tiene que ser la comunión de los hermanos de la iglesia. No podemos aborrecer a los hermanos, no podemos querer vivir la vida cristiana como llaneros solitarios, porque no somos llamados a vivir como llaneros solitarios. La iglesia es una comunidad santa. La iglesia es el pueblo santo de Dios del Nuevo Testamento. Así que no podemos vivir de espalda de la iglesia, tenemos que anhelar esa comunión fraternal, tenemos que anhelar esa comunión los unos con los otros,
Amén. Como Pablo estaba anhelando a ir personalmente a visitar a sus hermanos en Roma. Y vemos que le está escribiendo esta carta porque vamos a ver un poco más adelante que se le había complicado ir. ¿Ok? Vamos a continuar, hermanos. Pero fíjese que Pablo menciona algo muy importante. Por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Siempre, hermanos, nuestras peticiones tienen que ir con ese espíritu. Si es la voluntad de Dios, yo voy para Roma y visito a los hermanos y disfruto con ellos. Y comparto con ellos. Y me gozo con ellos. Pablo siempre ponía primero la voluntad de Dios. Si es que es la voluntad de Dios, yo le estoy pidiendo a Dios y rogando a Dios que me deje ir a Roma, ¿ok? Ok, entonces vamos a continuar, hermanos. Disculpen si hay un pitido por allí, es un aparato que no sé qué le pasa. Bueno, vamos a continuar. Disculpen también, ahora mi perro está regalando, disculpen, hermano. Porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Ok, dice Pablo porque deseo verlos para comunicarnos algún don espiritual para que seáis confirmados. Pablo quería verlos, quería ir a verlos, anhelaba verlos. ¿Ven? Porque Pablo quería comunicarles, transmitirles o darles algún don espiritual que los confirmara. Y es, hermanos, que las reuniones de los santos tienen que ser edificantes, tienen que ser con propósito, tienen que ser para la gloria de Dios. Pablo no quería ir allá en balde, Pablo quería ir allá y visitarlos a ellos y dejarles algo y darles algo. Y que esa visita que él anhelaba hacerle fuera de provecho para su vida espiritual. Por eso Pablo quería ir y confirmarlos con algún don espiritual. ¿Qué significa esto? Bueno, que si los hermanos estaban dando un buen testimonio y estaban dando a conocer a Cristo por su testimonio, un ejemplo, Pablo le imponía las manos y a los hermanos le hubiera venido, no sé, el don de la lengua, por ejemplo. ¿Qué hace ese don? Ese don lo confirma, ese don, como que dice, lo afirma más en Cristo. Ese don que ellos están recibiendo, o que Pablo le quería dar, era para fortalecer más su fe, porque lo iban a confirmar, iban a decir, vértale, en realidad Dios sí está con nosotros, porque Pablo, un ejemplo, que Pablo hubiera podido ir y Pablo lo hubiera orado y todos hubieran hablado en lengua, ellos van a decir verdaderamente, el Dios de Israel está con nosotros. Es para confirmación de ellos, es para que ellos sepan que realmente Dios está con ellos, es para que ellos sepan que la obra que ellos están haciendo, que el testimonio que ellos están dando, que lo que ellos están manifestando al mundo no es en vano, sino que en verdad viene de parte de Dios y en verdad Dios está con ellos. Amén.
¿Y qué dice? Y después dice, esto es para ser confortados, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es como a vosotros y a mí. Claro, hermano, porque a ver que otro hermano recibe un don, ¿verdad? Espiritual, sea cual sea, la iglesia se fortalece, la iglesia cobra ánimo, la iglesia, como yo le digo, dice, vértale, pero el Señor verdaderamente está con nosotros, porque mira cómo se está manifestando, mira esto que pasó, mira el hermano, mira cómo perdón, el hermano mira cómo habla en lengua, o el hermano mira cómo predica lleno del Espíritu Santo. Y hablo más del don de la lengua porque es lo más visible, pero también Dios da, digamos, el entendimiento para predicar, y uno se da cuenta cuando la persona está predicando guiado por el Espíritu Santo, y uno dice gloria a Dios por esa persona, y la gente se anima porque, bueno, porque Dios está haciendo grandes cosas en medio de su pueblo. Y ganamos ánimo y nos decimos uno a otro, ve lo que está haciendo Dios en medio nuestro, y nos animamos y nos confortamos, amén. Los unos por los otros, por la obra de Dios en medio de su pueblo. Así que esa era la intención de Pablo, e ir a visitarlo, amén. Versículo 13, pero no quiero, hermano, que ignoréis que muchas veces me he propuesto a ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, ¿ok? Pablo le está diciendo, y no crean, hermanos, que yo, o sea, se me ocurrió de la noche a la mañana ir a visitarlo, no. Yo tengo tiempo orándole a Dios por eso. Yo tengo tiempo teniéndolos en memoria en mis oraciones. Esto no es algo nuevo, esto es algo que yo vengo sintiendo desde hace tiempo atrás. Yo vengo anhelando ir a visitarlo, yo vengo orando y rogándole a Dios que me dé esa oportunidad, si es su voluntad. Y según su propósito, amén. Entonces Pablo le dice a estos hermano romano, este sentir que yo tengo de ir a visitarlo no es nuevo. Esto es algo que ya yo llevo sintiendo y que llevo anhelando hace rato, y por lo que le vengo rogando a Dios con fervor hace rato por ustedes. Yo a ustedes lo tengo siempre en mi mente, en mis oraciones. Y uno de mis ruegos, de mis clamores más frecuentes es ir y poderlos conocer en persona a ustedes. Pero hasta ahora, dice Pablo, he sido estorbado. ¿Qué quiere decir esto? Que había algo o alguien o algunos que estorbaban que Pablo fuera a Roma. Pueden ser los mismos judíos que siempre estaban acosando a Pablo, podían ser los mismos romanos, bueno, o los romanos y los judíos. El mismo diablo podía estar queriendo estorbar el propósito de Pablo, amén. Aquí no lo dice con esa actitud. Aquí no dice me he visto estorbado por los judíos o por los romanos o por las artimañas del diablo, pero pueden ser cualquiera de las tres opciones, amén. Para tener también fruto entre vosotros, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Claro, hermano, porque fíjense bien. Estos hermanos romanos
que están dando gran testimonio de Cristo con su vida, con su manera de vivir la fe, no fueron fruto de Pablo, que quiere decir que Pablo no le predicó. Recordemos que cuando Pablo llega a Roma, preso, ¿verdad? Para dar testimonio del Evangelio en Roma, recordemos que Pablo se encuentra con la grata sorpresa de que en Roma ya habían creyentes. O sea, la comunidad cristiana que hay en estos momentos, o que había en esos momentos, mejor dicho, en Roma, no es fruto de la predicación de Pablo. No. Es fruto de la predicación de algún otro hermano que seguramente llegó a Roma por la persecución. Y como Pablo predicó el Evangelio. O sea, la comunidad cristiana que había en Roma, a la que Pablo le diría esta carta, ninguno se convirtieron por la predicación de Pablo, sino por la predicación de otro hermano. Amén. Entonces por eso Pablo dice, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, claro. Porque entre los demás gentiles, Pablo sí tiene mucho fruto, porque Pablo ha predicado en muchas partes. Pablo ha predicado a los griegos, Pablo ha predicado a muchas. Vimos en el libro de los Hechos como Pablo predicó en muchas, a muchos pueblos gentiles de muchas partes del mundo. Pero a Roma no había llegado. Pero la comunidad de cristianos que estaba en Roma no era fruto de la predicación de Pablo. ¿Amén? Entonces por eso dice, para tener también de vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Claro, porque entre los demás gentiles Pablo sí tenía mucho fruto. Y recordemos que el ministerio principal que mi Señor Jesús le delegó a Pablo fue la predicación a los gentiles, que él fuera luz para los gentiles. Amén. Y Pablo lo estaba haciendo, pero hasta ahora no había podido ser Pablo luz para los gentiles de Roma. Amén. Entonces ese es el deseo de Pablo, de ir y poder ser luz para los gentiles de Roma, para los romanos. Amén. Como ha sido luz para muchos gentiles para muchas personas de muchas partes del mundo. Amén. También tenía ese deseo de ser luz para los romanos. Amén. Pero por causa de que en verdad desconocemos, Pablo no había podido ir a Roma. Sabemos que fue a Roma pero allí estuvo preso y no sabemos mayor cosa. Amén. Ok. A griegos y a no griegos, al sabio y a no sabio soy deudor. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. ¿Deudor de qué? ¿Qué le debía a Pablo a esa gente? El Evangelio, hermano. Cuando Dios nos llama a nosotros para predicar el Evangelio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su nueva mirada, nos hacemos deudores del Evangelio. Le debemos a la gente predicarles el Evangelio. Y también nos hacemos deudores a Dios. En un sentido de que Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio. Pero lo que quiere decir Pablo es eso. Que él es deudor de griegos y no griegos, de sabios y no sabios, del Evangelio. Porque todo el mundo, gentil y judío, sabio e ignorante, rico o pobre, necesita el Evangelio para salvación, para vida eterna. Amén.
Entonces nosotros que tenemos el Evangelio que nos fue dado por gracia, un Evangelio, el Evangelio de salvación, el Evangelio de Cristo, tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Debemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque somos deudores del Evangelio. Amén. Tenemos este tesoro escondido y no podemos darlo escondido. Tenemos que ministrar lo que hemos recibido, hermano. No podemos quedarnos. El Evangelio es solo para nosotros. Eso, como dice mi Señor Jesús, una lámpara no se pone debajo del ataúd ni debajo de la mesa. Una lámpara se pone encima de la mesa para que todo lo que entre en ese lugar sea alumbrado. Asimismo, si tú tienes el Evangelio de la gracia en ti, tú tienes el deber, tú tienes la deuda para con Dios y para con los hombres de predicar ese Evangelio, de manifestar esa luz al mundo. Tú no puedes quedarte con el Evangelio y decir, no, yo ya sé el Evangelio, yo ya soy salvo y yo no hago nada. Pero que Cristo venga. No es así, hermano. Somos deudores del Evangelio. Somos hijos de Dios, somos mediadores de paz. Entonces no podemos quedar callados, tenemos que... No podemos quedarnos callados, tenemos que hablar, porque debemos el Evangelio. Amén, gloria a Dios. Vamos a ver, hermano. Así que cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Como ven, Pablo tenía el anhelo, el ferviente deseo, la confianza, y Pablo tenía toda la disposición de ir a Roma a anunciarle también a ellos el Evangelio. Entonces, bueno, hermano, como ven, podemos aprender de Pablo muchas cosas aquí, podemos aprender de los hermanos en Roma a dar buen testimonio de Cristo, podemos aprender de Pablo a dar gloria a Dios por nuestros hermanos que hacen en nombre de Cristo y de Dios famoso, porque muchas veces tenemos celos de la fama del hermano, de que el hermano debe más, de que el hermano tiene un canal con más gente, de que el hermano es más carismático, de que el hermano habla mejor. No. No tengamos celos del hermano, démosle gloria a Dios, porque Él está usando grandemente a esos hermanos. Y acordémonos, hermanos, que pertenecemos a un cuerpo, que no somos cristianos solitarios. No. Acordémonos siempre en nuestras oraciones de orar por esos hermanos que Dios está usando para su gloria y su honra. De orar por los pastores que día a día predican el Evangelio. De orar por los hermanos que Dios usa para que su nombre sea glorificado. De orar por su familia, por su vida, por su ministerio. De orar. De clamar por ellos. Recordemos, hermanos, que todos los miembros del cuerpo de Cristo estamos expuestos a las mismas cosas, a las mismas tentaciones, a los mismos desafíos, a los mismos desiertos, y tenemos que orar los unos por los otros para que Dios nos mantenga siempre con la misma fe, perseverando en Cristo a la gloria de su santo nombre. Orar por esos hermanos que Dios utiliza poderosamente para hacer famoso su nombre, orar por su ministerio, por su familia. Amén. Eso también nos enseña Pablo en este pasaje, y el anhelo que tenía Pablo de compartir con esos hermanos, que era algo muy grande, que
Pablo le pedía a Dios constantemente que le permitiera, según su propósito, estar con ellos. Amén. Bueno, hermanos, vemos aquí el corazón de Pablo, vemos aquí cómo es el sentir de un buen cristiano hacia los otros cristianos, qué debemos pedir, qué no debemos hacer. Gloria a Dios por la vida del apóstol Pablo, gloria a Dios por este pasaje, gloria a Dios por la carta a los hermanos, gloria a Dios por los hermanos que alrededor del mundo, aunque, miren, aunque sean más famosos que yo, aunque sean más vistos que yo le doy gloria a Dios por todos los hermanos que a diario hace que el nombre de mi Dios y el nombre de mi Señor sean glorificados, sean conocidos, sean hechos famosos. Yo le doy gloria a Dios por eso y oro y le doy gloria a Dios por ellos y le pido a Dios que los proteja, los guarde y los mantenga firmes y fieles hasta el fin. Amén. Y bueno, gloria a Dios por esta carta a los romanos que va a ser de mucha bendición para el pueblo santo. Les pido que me acompañen en la predicación de esta carta. Les pido también que oren por mí, que oren por mis debilidades, que oren por esta tos que a veces es necia y para que yo pueda predicar con valentía el Evangelio. Oren por mí, hermanos, también. Bueno, ya con esto termino, ¿ven? Entonces, bueno, como siempre le digo, Dios me lo bendiga, el Dios de Israel me los guarde, el Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob alce su rostro sobre ustedes y le dé paz, que la gracia, que la paz del Padre y la gracia del Hijo sea sobre todo su pueblo santo, y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermanos, estamos despedidos.